Muy buenas noches tengan todos. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Es un verdadero privilegio para mí estar nuevamente reunidos los hijos de Dios para compartir las Escrituras. Ustedes que son verdaderos apasionados por la palabra de Dios. ¿Cómo lo soy yo? Por eso estamos aquí reunidos para estudiar el Sermón de la Montaña, la vida contracorriente del discípulo de Jesucristo. Y en esta quisiera que todos pudiésemos abrir nuestro corazón de tal manera que podamos recibir con mansedumbre esta palabra que pronunció nuestro Señor Jesucristo al principio de su ministerio aquí en la tierra. Así que vamos todos a disponer nuestro corazón. El propósito de este primer encuentro académico es presentar los aspectos introductorios acerca del Sermón del Monte en el flujo literario del Evangelio según Mateo. Tenemos una agenda temática que me gustaría cubrir en esta oportunidad. En primer lugar, la introducción al encuentro propiamente dicho. En segundo lugar, la perspectiva panorámica del Evangelio según Mateo. En tercer lugar, la línea editorial de Jesús en el discurso que conocemos con el nombre del Sermón del Monte. Y por último, la curva emocional de Jesús en este discurso del Sermón del Monte. Así que vamos a meternos ya en la temática. Nuestro Señor Jesucristo dejó a su iglesia en medio de un mundo que realmente está en una verdadera crisis de valores. Esto no es del siglo XXI. La crisis de valores está presente en la humanidad desde cuando es humanidad y cuando, lamentablemente, el género humano incurrió en transgresión y entró el pecado, entró la muerte a la humanidad y tristemente, desde entonces, el hombre ha vivido de espaldas a Dios. Hoy día nosotros estamos en una verdadera crisis de valores cuando vemos que la Agenda 2030, que está encabezada por el Foro Económico Mundial y su presidente Klaus Schwab, que está conduciendo a la humanidad a un verdadero caos. Y en medio de todo esto, la comunidad LGBTIQ, la ideología de género está socavando cada vez más las bases de la familia, que la entendemos como la célula fundamental de la sociedad. Y la Iglesia de Jesucristo está frente a esta realidad y en medio de esta realidad. Y algo que es realmente muy triste es que la misma ideología de género se está penetrando y está socavando las bases de la ética y la moral de la Iglesia de Jesucristo en ciertos sectores. Ya oímos hablar incluso de pastores que son gay. Imagínense ustedes. Y se comunica de la forma más normal del mundo. Por otro lado, la Iglesia de Jesucristo está inmersa dentro de un eclecticismo filosófico y religioso. La nueva era está proliferándose cada día más y más y en cualquier ámbito de la sociedad está presente todo lo que tiene que ver con conceptos esotéricos. Y esto es realmente preocupante. Y es más, aún en medio de la Iglesia de Jesucristo, lo que es esta corriente filosófico-religiosa como es la nueva era y aún elementos esotéricos están también penetrando y socavando las bases de la Iglesia de Jesucristo. Y escuchamos a discípulos del Señor utilizando la jerga que utiliza esta corriente filosófico-religiosa como es el New Age o la nueva era, como por ejemplo, cancelado, transmutado. Cosas que realmente sorprenden cuando las oímos.
Oye, este hermano sí que tiene una buena vibra de verdad. Oh, no, qué mala vibra tiene fulano de tal. Esa terminología ha penetrado a la iglesia de Jesucristo y eso viene de una corriente filosófico-religiosa como es la New Age, la nueva era. Pero por otro lado, la iglesia de Jesucristo, constituida por él mismo, está en medio de una corriente religiosa alienante que inhabilita a las personas para una verdadera vida de fe. Y esto es realmente muy triste. Ahora, valores religiosos tenemos que meter también indiscutiblemente a la misma iglesia de Jesucristo, porque parte de la religiosidad es el legalismo, que también está minando las bases de la vida de fe de la iglesia de Jesucristo. Entonces, la iglesia y los discípulos del Señor Jesucristo estamos en esta vorágine que nos rodea. Crisis de valores, un eclecticismo religioso filosófico. Por otro lado, en el mismo sector de la iglesia, religiosidad alienante que inhabilita la vida de fe de muchos seguidores de Jesucristo y convierte a cierto sector de la iglesia en una especie de cofradía que juzga de manera inclemente los comportamientos de otros. Ahora, aquí es donde precisamente la iglesia está llamada a vivir contracorriente. Y Jesús, cuando comenzó su ministerio, él se encontró a sí mismo en medio de una sociedad que estaba en crisis de valores, que estaba en un eclecticismo filosófico religioso también en el siglo I, que crecía para aquel entonces, como es el caso del gnosticismo. Y también estaba frente a la realidad de la religiosidad, la élite religiosa del momento histórico, el Sanedrín, los fariseos, los saduceos, los escribas, que de alguna forma vivían una vida que realmente estrechó las emociones de Jesús al punto de llamarlos hipócritas en muchas ocasiones. Y tenemos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 23, toda una lista de señalamientos que Jesús hace con respecto a esta élite religiosa de su momento histórico. Y allí, en medio de toda esa vorágine también, Jesús le tuvo que hacer frente y vivir contracorriente y enseñar a los discípulos de su momento a vivir contracorriente, así como nosotros en el día de hoy, con el mismo sermón que él predicó, el sermón del monte, también estamos llamados a vivir contra la corriente. Ahora bien, para desarrollar todo este temario, es imprescindible que podamos ver de manera rápida, sucinta, la perspectiva panorámica del Evangelio según Mateo. Es interesante entender que el Evangelio según Mateo fue escrito aproximadamente en el año 65. Había persecución de la iglesia para ese momento histórico. Había pocos judíos que habían seguido al Señor Jesús. Básicamente aquellos que habían estado el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo, y muchos de ellos creyeron que habían venido desde sus distintas ciudades donde habitaban, habían ido a Jerusalén para poder celebrar la fiesta de la semana, la fiesta de Pentecostés. Pero para el momento histórico, cuando fue escrito el Evangelio según Mateo, había poca población de judíos que realmente lo seguían. Por eso él escribe este Evangelio dirigido para sus congéneres, para los judíos. Y el propósito era demostrar que Jesús es el Mesías esperado, cuya misión debía ser continuada por su iglesia. Estaba compuesta tanto por judíos como por gentiles. Ahora, cuando vemos el Evangelio según Mateo, encontramos tres círculos de pensamiento que Mateo desarrolla. El primer círculo tiene que ver con el reino manifestado. Las primeras palabras que Jesucristo pronunció
una vez que estuvo en el escenario de Galilea, allí en la tribu de Neftalí y de Zabulón. En ese sector geográfico, capítulo 4, verso 2 en adelante, vemos que él dice, frente a esa realidad tétrica que había en la provincia de Galilea, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Mateo presenta esto de manera muy particular y lo pone en primer plano y en relieve. Pero lo segundo es que él se dedica a demostrar con evidencias de las escrituras que Jesús es el metido y esperado por el pueblo judío. En este link que les tengo aquí van a encontrar todas las citas bíblicas de las distintas evidencias que presenta Mateo para que podamos convencernos que Jesús es realmente el Mesías prometido y esperado. Y la última esfera que desarrolla de manera muy particular Mateo en el Evangelio es la frecuencia del verbo seguir. Y aquí tenemos todas las citas bíblicas que en Galilea, que fue el escenario donde Jesús comenzó su ministerio del reino, hay la presencia del verbo seguir a Jesús. Y esto, en estos tres círculos de pensamiento que entrelaza Mateo de manera magistral, allí está precisamente la figura del Mesías. Ahora bien, la estructura literaria del Evangelio de Mateo es realmente interesantísima. Comienza con un prólogo que podemos resumirlo con la manifestación del reino de Dios. Las palabras de Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Y finaliza diciendo Jesucristo en el capítulo 28, el verso número 18, que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, entonces, le entrega la misión de ser discípulos a todas las naciones, a sus seguidores. En ese momento estaban reunidos con él allí 11 en el monte de Galilea. En medio de estos dos extremos está el Evangelio completo según Mateo y Jesús de Nazaret como el Mesías esperado. Pero lo interesante de la estructura literaria del Evangelio de Mateo es que está conformado por 5 grandes discursos y ya vamos a hablar en detalle de el nombre de cada uno de esos 5 y nos vamos a detener, por supuesto, en el primero, que es el discurso del Sermón de la Montaña. Pero la forma como Mateo estructuró el Evangelio es tan interesante que después de cada discurso vienen eventos ministeriales. Discurso, evento ministerial. Discurso, evento ministerial. Discurso 3, evento ministerial. Discurso 4, evento ministerial. Discurso 5, y ya entonces se va para el epílogo del ministerio de Jesucristo, cuando él declara que toda autoridad le ha sido dada en los cielos y en la tierra. Esta estructura literaria, de alguna manera, pareciera que Mateo estuviese buscando una similitud con Moisés y los 5 libros que conforman el Pentateuco o la Torá. No podemos decir exactamente que es así, pero bien pudiéramos pensar que de alguna forma Mateo intentaba evocar la ley dentro de su estructura literaria del Evangelio que él compuso desde su perspectiva teológica. Esta es la estructura. Ahora, ¿cómo sabemos que esta es la estructura? Precisamente aquí lo tenemos. Después de cada discurso que Jesús daba, note que hay un versículo en el cual Mateo introduce una nota editorial y ya esto se convierte en una especie de estribillo que nos marca el final de un segmento literario importante. En cada uno de estos textos bíblicos que tenemos aquí, 7, 28, 11, 1, el 13, 53, 19, 1 y 26, 1, Mateo dice palabras similares a las que tengo aquí. Cuando terminó Jesús de pronunciar estas palabras,
de decir estas palabras. Esto no está allí de gratis. Definitivamente no está, porque está para demarcarnos una estructura literaria del Evangelio. Así que, dado estos versículos que de una manera muy magistral nos muestra cómo realmente Mateo está estructurando su evangelio, vemos entonces que vienen a presentarse después de los discursos eventos ministeriales en los que Jesús pretendía modelar lo que era la vida del reino de Dios y la misión a la que él vino aquí. Ahora bien, estos discursos ya los he mencionado en el programa de estudio, pero simplemente los voy a mencionar. El primer sermón, por supuesto, es el Sermón de la Montaña, capítulo 5 al 7, donde se habla de la ética cristiana. El segundo discurso, la misión de la iglesia, en el capítulo 10. El tercer discurso, los misterios del reino, capítulo 13. El cuarto discurso, el perdón a los que nos ofenden y nuestra vida de oración. Y el quinto discurso, el establecimiento del reino de Dios. Ahora, habiendo entendido un poco la estructura literaria de Mateo, su propósito, entonces podemos pensar en la línea editorial de Jesús dentro del Sermón del Monte. Para aquellos que les gusta la hermenéutica y que les gusta la exégesis, este esquema que voy a presentar está basado en el capítulo número 4 del libro De regreso a la predicación expositiva, que permítanme la publicidad, se encuentra disponible allí en amazon.com. Usted lo puede adquirir. Yo les copié el capítulo número 4, donde presento lo que yo llamo el sistema integral de interpretación. Esta parte, que tiene que ver con la línea editorial, es la primera parte de tres grandes estudios que hacemos dentro del sistema integral de interpretación y lo llamamos el entorno subyacente. El entorno subyacente, como ustedes ya lo leyeron en la guía de la semana, toma en cuenta todo lo que era necesario por parte de Jesús para presentar su discurso de manera completamente inteligible para toda su audiencia en aquel momento. Dentro de este estudio del entorno subyacente, necesitamos ver básicamente 7 elementos importantísimos que nos permiten tener una comprensión global del Sermón de la Montaña. ¿Cómo lo logramos? Muy sencillo. Usted, si leyó el capítulo 4 del libro De regreso a la predicación expositiva, habrá leído acerca del sistema reticular ascendente. Ese sistema reticular activador ascendente, que es un regalo que Dios nos hizo a nosotros para que fuese un filtro extraordinario, es lo que nos permite poder hacer lecturas con propósito y poder encontrar justamente lo que estamos buscando de manera dirigida y con mucha inteligencia y dirección del Espíritu de Dios. Entonces, con 7 lecturas con propósito, activando nuestro sistema reticular activador ascendente, podemos realizar cualquier trabajo que nosotros queramos y, por supuesto, también el entorno subyacente a el sermón de la montaña. En este sentido, vamos a pensar en primer lugar en todo lo que tiene que ver con el entorno intrínseco de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fuentes tomó Jesús en cuenta para pronunciar su discurso del sermón del monte? ¿Qué retórica utilizó? ¿Cuáles fueron las emociones desde las que habló Jesús? Luego vamos a precisar su audiencia primigenia. Sobre la base del perfil de la audiencia primigenia, entendemos entonces que emerge el propósito del Sermón del Monte dentro del Sermón del Monte. Aunque tenemos que aprender dentro de los procedimientos hermenéuticos para aquellos que aman todos estos procesos, que cuando nos encontramos con un discurso como el Sermón de la Montaña que estamos estudiando, no solamente necesitamos entender un primer nivel del propósito que tiene que ver con el nivel intra-sermón o intra-discurso, sino que tenemos que ir a un segundo nivel y es el propósito de ese discurso dentro de la composición literaria de Mateo, y eso lo vamos a ver también nosotros en esta oportunidad. Luego pensamos en el argumento. El argumento es la estrategia literaria que
Jesús emplea para lograr su propósito en cuanto a su discurso en la montaña dirigido a sus discípulos. Luego entonces vemos el flujo literario, que son las unidades de pensamiento, que es lo que desarrolla el argumento de Jesús, que es la manera estratégica como él logra su propósito literario. Entonces, todo este mundo de información, quizás pueda ser mucha en un momento dado, pero usted va a tener esta presentación, va a tener el video, podrá revisarlo todas las veces que usted lo considere necesario. Pero esto es importante para poder entrar en detalle posteriormente de las partes que componen el Sermón de la Montaña y todos podamos entender este discurso extraordinario de Jesús como si fuésemos niños de 5 años. Vamos a pensar entonces en el entorno intrínseco de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, pensemos en las fuentes. Jesús, para llevar a cabo este discurso, conocido como el Sermón del Monte, indiscutiblemente tomó como fuente la Torá, la ley de Moisés, los primeros 5 libros que encontramos en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, estaba muy bien informado acerca de la tradición oral de los ancianos de Israel, Shammai y Gilel. Ellos generaron una corriente de interpretación de las escrituras y los fariseos y los escribas eran los portavoces de las mismas. Jesús estaba muy bien empapado acerca de esta tradición oral de los ancianos de Israel y la tomó dentro de su discurso, como ya lo veremos posteriormente. Y por otra parte, Jesús estaba muy bien dateado, si me permiten la expresión, como decimos aquí en Venezuela. Él tenía datos sociales, políticos, económicos, religiosos, culturales, provenientes del entorno. Todo esto estaba en la mente de Jesús cuando él pronunció el discurso. Luego, pensemos en la retórica de nuestro Señor. La retórica de este discurso es principalmente prosa argumentativa. La prosa argumentativa tiene que ver con presentación de tesis y argumentación de la misma para demostrar. Pero también Jesús inserta poesía. Las bienaventuranzas tienen una estructura poética. Las bienaventuranzas presentan un tipo de paralelismo que es el recurso principal dentro de la poesía hebrea para interpretar correctamente. Y es un paralelismo de tipo sintético de causa. Un paralelismo sintético de causa es aquel que la primera línea del dístico hace una afirmación y la segunda línea del dístico argumenta la sentencia, la tesis que ha presentado anteriormente. Por eso se conoce con el nombre de paralelismo sintético de causa. Pero también encontramos una belleza literaria como lo es el quiasmo. El quiasmo es una forma en la que podemos conocer, interpretar y comprender como niños de 5 años lo que un autor quiere decir. Y al final del discurso del Sermón del Monte, capítulo 7, versos 13 hasta el capítulo 7, verso 27, Jesús elabora un quiasmo extraordinario, pero de librito, matemático, si me permiten la expresión, que simplemente se los presento aquí para que lo podamos ver como parte de esa mentalidad maestra que tenía nuestro Señor Jesucristo y que quedó plasmada para que nosotros lo podamos comprender. Pero esto lo vamos a estudiar en detalle, como si todos fuésemos niños de 5 años, cuando llegue su momento. Pero tengo que compartirles que existe no solamente prosa argumentativa, sino poesía y elementos muy ricos dentro de la poesía hebrea. Y por último, Jesús utilizó varias figuras de lenguaje y múltiples ilustraciones en el Sermón del Monte. Tenemos figuras como que prevalecen, como es el caso de la metáfora, pero realmente Jesús es un maestro de la literatura. A mí me encanta leer a Jesús realmente, porque
es tan sabio, tan ilustrativo en la manera como él presenta sus ideas, que todos quedamos embelesados. Y en la medida que vayamos estudiando esto en el devenir de las próximas semanas, nos vamos a nutrir de una manera extraordinaria hasta de la manera tan inteligente, tan sabia y pintoresca como la que Jesús enseña, lo cual se convierte en un modelo también para cada uno de nosotros. Y por último, tenemos lo que tiene que ver con la actitud de Jesús mientras él predicó este discurso, el sermón de la montaña. Jesús, nuestro Señor, enseñó desde la alegría, tomando la esperanza, el amor, la compasión, la preocupación, el dolor por la opresión que vivía Israel, la indignación, la tristeza. Esto conduce a que Jesús tenga un tono dentro del sermón entusiasta y exhortativo. Y eso es bien interesante, toda esta parte, porque cuando comprendemos esta curva emocional de Jesús, nos permite tomar decisiones exegéticas importantes, pero a la vez nos permite hacer exposición del texto con el carácter que Jesús le imprimió a cada parte dentro del Sermón de la Montaña. Y esto hace la diferencia en la exposición bíblica. Así que vamos a entender esto de la curva emocional como si todos fuésemos niños de 5 años. Ahora, tenemos que pensar en segundo lugar en la audiencia de Jesús. La audiencia de Jesús la vemos en el capítulo 5, el verso número 1. Jesús venía de recorrer Galilea, de predicar en las sinagogas de los judíos, de predicar el evangelio del reino y de sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y eso lo vemos en el capítulo 4, desde el verso 23 al 25 del Evangelio según Mateo. Y lo interesante de este caso es que dice Mateo que cuando Jesús vio las multitudes, porque le siguieron de Decápolis, le siguieron de Judea, de Idumea, del otro lado del Jordán, Jesús parece que a lo mejor sentía cierta estrechez ante tanta multitud. Y entonces comenta Mateo que viendo la multitud, subió al monte y los discípulos de él se acercaron a Jesús. En ese momento no estaban los 12 apóstoles ya llamados, sino algunos de ellos, lo cual lo podemos ver en el capítulo 4, desde el verso 18 en adelante, cuando Dios hizo el llamamiento a algunos de ellos. Probablemente, aparte de estos 4 o 5 que Jesús había llamado inicialmente, estaban otros discípulos de Jesús, pero no era la multitud que le seguía, porque cuando vemos el final del Sermón del Monte y pasamos al capítulo 8, el verso número 1, dice que cuando Jesús terminó estas palabras, le siguió mucha gente. Jesús, él dio este discurso de manera muy íntima a un grupo de discípulos que estaban cercanos a él sin duda alguna. Ahora, vamos a ver cuál era el perfil de estos discípulos que Jesús había llamado en un principio y que, por otro lado, ya estaban eh, algunos más sumados que tenían interés por nuestro Señor Jesucristo. El perfil es como el que tenemos aquí en pantalla. Veamos, en primer lugar, el pueblo de Israel y estos discípulos en particular que estaban allí en intimidad con Jesús, estaban bajo opresión del imperio romano. Pero es que no era solamente el momento, es que ellos venían de 400 años de opresión. Imagínense ustedes, desde el 606 a.C. con Nabucodonosor y el imperio babilónico. Luego el imperio medo-persa con Ciro el Grande. Luego el imperio greco-macedonio con Alejandro el Magno. Y luego de la muerte de Alejandro, el reino de él, el imperio, se divide en 4 grandes generales. Y con algunos de ellos tuvieron un buen momento, como fue el caso de Ptolomeo II en Alejandría. Pero
con los descendientes de Seleuco, la descendencia seleucida, y un personaje llamado Antíoco Epífanes IV. Realmente fue muy terrible en el año 1900, en el año 168 antes de Jesucristo, y les hizo la vida de cuadritos en realidad, y allí es donde tenemos la historia de los macabeos, que seguramente usted ha leído o ha oído en alguna oportunidad. Ellos venían de todo este cuadro opresivo por más de 400 años, pero en el momento histórico estaban bajo la opresión del Imperio Romano. La cabeza política de Galilea, donde comienza Jesús, el ministerio era Herodes Antipas, y era un inmoral, y usted conoce la historia, que mantenía una con la esposa de su hermano Felipe, con Herodías. Esto es realmente triste y lamentable, porque eso impactaba de alguna manera el mundo ético y moral de Galilea, al norte de Israel. Por otro lado, la región de Galilea, se lo he mencionado, estaba inmersa en una profunda crisis moral. Era una ciudad portuaria, la ciudad de Capernaum, que estaba conformada por las tribus de Zabulón y de Neftalí. Y Mateo trae a colación textos que vienen de Isaías, que describían una región asentada en tinieblas, una región que estaba en sombra de muerte. Esa región vio gran luz cuando Jesucristo predicó el reino de Dios, y es lo que nosotros necesitamos precisamente lograr en nuestros contextos, que en medio de lo sombrío que pueda ser nuestra sociedad, podamos predicar el evangelio del reino y traer luz en nuestros distintos entornos. Bueno, Galilea, donde estaban estos discípulos, era una región que estaba inmersa en una profunda crisis moral. Por otro lado, el liderazgo religioso era precario. Los fariseos, los saduceos, los escribas seguían la tradición oral antes que la palabra de Dios. La élite religiosa estaba corrompida. Usted puede leer en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo cómo Jesús pone en evidencia a esta élite religiosa y los llama hipócritas, 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 hipócritas en tantas ocasiones. Realmente Jesús estaba enardecido frente a la podredumbre de esta élite religiosa. Por otro lado, tenían expectativa mesiánica. Estos discípulos eran los pobres en espíritu, los que tenían hambre y sed del Mesías. Por otro lado, sufrían mucho precisamente porque estaban en opresión, lloraban, pero a pesar de esto eran mansos. En medio de la opresión manifestaban un carácter manso y humilde. Por otro lado, tenían hambre y sed de justicia indiscutiblemente. Eran misericordiosos, limpios de corazón, pacificadores, pero también eran perseguidos. Y por último, venían de diferentes actividades laborales. Algunos eran pescadores, otro, particularmente Mateo, el que escribe esta versión del Evangelio, era publicano, recaudador de impuestos. Y había otros como Simón el cananista, o el Simón que venía del grupo de los celotes. Era la guerrilla de aquel momento histórico que se oponía al Imperio Romano. Esta gente formaba parte de ese círculo íntimo de Jesús, y fueron los que escucharon de primera mano este discurso de parte de nuestro Señor Jesucristo. Aquí abajo les tengo todas las citas de todo este perfil. No tenemos tiempo de revisarlas, pero esta presentación ustedes la van a tener, así que no hay inconveniente al respecto. Ahora, sobre la base de esa realidad situacional, entonces, tenemos que pensar en el propósito. Y esta es la manera metodológica como trabajamos los entornos subyacentes de cualquier libro de la Biblia, o de cualquier discurso, o de cualquier oración que encontramos dentro del flujo literario de un texto narrativo como es el de Mateo. El propósito del Sermón del Monte frente a esta realidad es mostrar los rasgos de la vida auténticamente cristiana en medio de una sociedad de espaldas a Dios y en medio de círculos religiosos alienantes. Este es el propósito propiamente dicho del Sermón del Monte, y lo veremos
y lo desarrollaremos ampliamente en los próximos encuentros que tengamos en nuestro curso que estamos dando inicio en el día de hoy. Pero ya les había dicho anteriormente que cuando estudiamos un discurso, tenemos dos niveles de interpretación que son muy importantes. El primer nivel es intradiscurso y ubicamos el discurso en el momento histórico cuando comienza Jesús su ministerio aproximadamente en el año 27 después de Jesucristo. Pero este discurso no solamente tiene un sitz in leven, una circunstancia vital de la audiencia, como ya lo hemos dicho, sino que también tiene un sitz in leven para el momento cuando se escribió en el año 65. Y en este discurso tiene un propósito dentro del flujo literario. Y esto es importante que lo aprendamos desde ya. Ustedes que tienen también pasión por el estudio de la escritura de forma bien organizada y que son maestros y van a enseñar a otros discípulos en los distintos espacios de las iglesias locales. Bueno, es importante que sepa que usted cuando se encuentra con un discurso, no solamente tiene que estudiar el discurso intra sí mismo, sino extra sí mismo. ¿Cuál es el propósito de ese discurso en el flujo literario de la narrativa del autor? En este caso, el Sermón del Monte, dentro de la narrativa del Evangelio según Mateo, tiene el propósito de establecer las normas internas del reino de Dios por medio de las cuales los hijos del reino debían regirse para ser parte, por ser parte integrante de la tétrada de rigor de todo reino. Vamos a entender este propósito como si todos fuésemos niños de 5 años. Todo reino, óigame bien, todo reino está compuesto por una tétrada indefectiblemente. En primer lugar, todo reino tiene un rey. Y Mateo nos presenta a Jesús como el rey. Capítulo 19. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¡Wow! Era el reconocimiento público. Hosana, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. ¡Wow! Jesús es reconocido claramente en el Evangelio según Mateo como el rey. Y todo reino, por supuesto, tiene un rey. Pero todo reino tiene un dominio también. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, Daniel capítulo 2, que fue el sueño que tuvo Nabucodonosor. Durante este sueño, Nabucodonosor quedó impactado. Se despertó y no sabía qué había soñado. Conocemos la historia, no la voy a referir por razones de tiempo, pero en la declaración del sueño y en la interpretación del sueño que hace Daniel, al final dice que de un monte fue cortada una piedra y cayó sobre los pies de esa imagen que había soñado Nabucodonosor y desmenuzó los pies y desmenuzó toda esa figura humana que representaban gobiernos históricos que ya mencioné anteriormente a partir de la cabeza de oro que era Nabucodonosor y el imperio babilonio. Ahora, dice que esa piedra se hizo un gran monte y cubrió toda la tierra. Cuando nosotros leemos la naturaleza del reino de Dios en el capítulo 13 del Evangelio, en la parábola del trigo y la cizaña, nos damos cuenta allí que el reino de Dios es toda la tierra, toda la tierra. Ese es el dominio del reino de Dios. Entonces, por un lado, todo reino tiene un rey, pero todo reino tiene un dominio y este dominio es la tierra. Ustedes recuerdan seguramente Salmo 24, verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Bueno, interesante ver que en la presentación que hace Mateo, y de manera muy específica en el capítulo 13, en la parábola del trigo y la cizaña, define que el dominio del reino es la tierra completa. Pero todo reino también tiene seguidores. Y el verbo seguir en el Evangelio según Mateo es abundante y ya tienen las citas bíblicas y la podrán revisar con toda calma cada uno de ustedes. Pero estos seguidores
eran los que estaban recibiendo esta información trascendental de cómo vivir la vida contracorriente en medio de una sociedad de espaldas a Dios y en medio de una sociedad religiosa alienante. Y por último, todo reino tiene normas y esas normas son precisamente la palabra de Dios en cuanto al reino de Dios se refiere. Y el Sermón del Monte viene a ocupar precisamente esa posición dentro del Evangelio según Mateo. El aporte que hace el Sermón del Monte es establecer del reino. Jesús, sus primeras palabras fueron: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, ese reino tiene un rey, ese reino tiene un dominio, ese reino tiene seguidores, pero ese reino también tiene normas a través de las cuales los seguidores vivimos. Y el Sermón del Monte nos aporta esas normas. Entonces, dentro de lo que es el flujo literario del Sermón del Monte, precisamente allí entra del Evangelio según Mateo, allí entra precisamente el Sermón de la Montaña. Así que, a modo de resumen, podemos decir que el Sermón del Monte se da en medio de un momento de crisis integral de Israel. El propósito era mostrar los rasgos de la vida auténticamente cristiana en medio de una sociedad antidios y en medio de círculos religiosos alienantes. Y la enseñanza central del Sermón del Monte es: los discípulos del reino tienen un estilo de vida que va en contra corriente del estatus aceptado por la sociedad religiosa y la sociedad que vive de espaldas a Dios. Es como el salmón. Nada contra la corriente. Y eso es lo que nosotros tenemos que fijar en nuestra mente. Tú y yo estamos inmersos en medio de una realidad en la que tenemos que vivir contra la corriente. Ahora, ¿cuál es el argumento que emplea el Señor Jesús para alcanzar su propósito dentro del Sermón del Monte? Jesús plantea constantemente diversos contrastes éticos y piadosos entre el discípulo de él, la élite religiosa y los incrédulos. Estos contrastes los tenemos aquí en estas citas bíblicas que lamentablemente no tenemos tiempo de revisar y ya estamos contra reloj realmente, pero usted va a poder revisar esta presentación y se va a poder empapar perfectamente de esos contrastes éticos y piadosos entre los discípulos, la élite religiosa y los incrédulos propiamente dicho. Ahora, cuando pensamos en el argumento, tenemos que ver cómo Jesús desarrolla ese argumento. Y es aquí entonces donde encontramos el flujo literario. Este sermón está estructurado básicamente en 7 afirmaciones, que simplemente las voy a mencionar y vamos a revisar todo esto con más detalles en los próximos encuentros. En primer lugar, el carácter del discípulo, ese es el área. Pero aquí Jesús hace una afirmación y es la siguiente: el discípulo es dichoso a pesar de las circunstancias adversas. Y es allí donde encontramos precisamente las bienaventuranzas. Les dije que las bienaventuranzas son poesía. La poesía hebrea está fundamentada en los paralelismos. No tiene métrica, sino que se fundamenta en paralelismos. Por cierto, tenemos en la Academia de Estudios Hermenéuticos de Biblia Lectores Internacional un curso completo de cómo interpretar la poesía hebrea. Es un curso extraordinario. Yo se lo recomiendo que usted lo pueda cursar, así que ponga atención a esto también. Pero note, en las bienaventuranzas encontramos un tipo de paralelismo que ya lo había dicho, que es el sintético de causa. Hay una sentencia: bienaventurados los pobres en espíritu. Esa es la sentencia. Ahora viene la razón, es la causa, la segunda parte del dístico, porque de ellos es el reino de Dios. Todo esto está expresado en poesía, con un paralelismo sintético de causa. Hay una sentencia y luego una causa que argumenta a esa sentencia. Ahora, noten ustedes, lo interesante de
las bienaventuranzas, es que no se refiere a 8 grupos distintos. Hay quienes han pensado en algún momento que un grupo era los pobres en espíritu, los que tenían la expectativa mesiánica, los anahuim, los que se habían refugiado en las cuevas del Qumran y que eran conocidos como los esenios y tenían la expectativa de la venida de Jesús porque sabía que vendría en el contexto del cuarto imperio del sueño que había tenido Nabucodonosor y estaban a la espera del Mesías para ese momento histórico. Entonces, algunos piensan, y algunos intérpretes me refiero, que un grupo era precisamente los anahuim, los esenios, los que tenían la expectativa mesiánica. Otros piensan que otro grupo era los que lloraban porque estaban sufriendo, los mansos, que otro grupo, los que tenían hambre y sed de justicia. No, no, no. Es un error pensar así. Son 8 rasgos de un mismo grupo de personas, de estos discípulos que Jesús está instruyendo, que Jesús está formando. Este mismo grupo tenía 8 rasgos. Eran pobres en espíritu, lloraban, eran mansos, tenían hambre y sed de justicia, eran misericordiosos, de limpio corazón, eran pacificadores, pero también padecían persecución. Ahora, ¿cómo podemos tener la certeza de que se trataba de un mismo grupo? En primer lugar, necesitamos comprender como niños de 5 años que todos, indiscutiblemente, indistintamente del perfil, todos vamos a ver a Dios, no solamente los de limpio corazón. Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿qué pasa con los pobres en espíritu, los que tenían expectativa mesiánica, los que reconocían la necesidad de la intervención de Cristo en su vida? ¿No van a ver a Dios? Claro que sí, vamos a ver a Dios, indiscutiblemente, porque hoy tenemos también la expectativa mesiánica. Jesús va a venir por segunda vez y todos estamos expectantes al respecto. Entonces, los pobres en espíritu van a ver a Dios, pero los limpios de corazón, también de ellos es el reino de Dios. Eso es algo que no admite discusión bajo ningún punto de vista. Pero el argumento más sólido para que pensemos que estas bienaventuranzas se refiere a un perfil de un solo grupo con 8 rasgos distintos es que el segundo dístico de la primera bienaventuranza, o la segunda línea del dístico de la primera bienaventuranza es porque de los tales es el reino de los cielos. Y la última bienaventuranza, la primera línea del dístico, dice, bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque entonces la parte B del dístico, la línea B, es exactamente la misma que de la primera bienaventuranza, porque de los tales es el reino de los cielos. Esta técnica literaria que es muy propia de la poesía hebrea, y Jesús la está empleando aquí, se llama inclusio. El inclusio es esta técnica que presenta partes iguales al principio y al final para indicar de esta manera que todo se refiere exactamente a lo mismo. No son 8 grupos diferentes, es un solo grupo con 8 rasgos distintos. Y este inclusio poético que inserta Jesús en la parte B del dístico de la primera bienaventuranza y de la última bienaventuranza es lo que nos confirma precisamente que se trata de un mismo grupo. Quisiera meterme más en esto, pero el tiempo no nos los permite. Ahora, la segunda afirmación es en el área de la misión del discípulo. El discípulo denuncia los antivalores de la sociedad y muestra el verdadero camino por donde andar. Somos sal de la tierra y luz del mundo. En el próximo encuentro voy a desarrollar un poco más acerca de esto y también vamos a desarrollar la tercera afirmación de Jesús, que es precisamente la que viene. Tiene que ver con el área de la justicia del discípulo. En esta área Jesús afirma, el discípulo fundamenta su vida en la palabra de Dios y no en las tradiciones. Capítulo 5, verso 17 al capítulo 5, el verso 48. Aquí Jesús presenta un contraste
entre la tradición oral y la palabra escrita. Cuando Jesús utiliza en esta sección la fórmula oísteis que fue dicho, eso apunta a la tradición oral, que se conocía como la halakha, y la tradición oral de los ancianos de Israel. Y aquí, en todos estos versículos, Jesús la menciona 6 veces. Oísteis que fue dicho. También fue dicho. Esto no se está refiriendo a la ley escrita, no, señor. Se está refiriendo a la halakha, a la tradición oral de los ancianos de Israel, Shammai, Hillel. De ellos vamos a hablar un poco más en el momento cuando nos corresponda estudiar en detalle esta sección literaria del Sermón de la Montaña. Pero cuando Jesús se refiere, él utiliza fórmulas distintas. Por ejemplo, escrito está, o bien dijo de ustedes el profeta, o bien escribió el profeta acerca de ustedes. Esas fórmulas hacen alusión directa a la palabra escrita, pero ¿visteis que fue dicho? No, señor. Eso hace alusión a la tradición oral, a la halakha. Y en esta sección, Jesús nos presenta lo que es el verdadero espíritu de la ley. No presenta una nueva interpretación, como muchos han pensado, pero esto lo vamos a explicar más en detalle en el próximo encuentro. La cuarta afirmación dentro del área de la vida íntima del discípulo, Jesús nos dice que el discípulo vive en intimidad con Dios para que Él le recompense en público. Y desarrolla esto básicamente con 3 ejemplos. Primer ejemplo, la ayuda a los necesitados. Segundo ejemplo, la vida de oración. Y tercer ejemplo, el ayuno. La quinta afirmación, en el área de la dependencia del discípulo, Jesús dice que el discípulo no basa su confianza en las circunstancias externas, sino en la provisión de Dios. Capítulo 6, versos 19 al 34. Es una sección realmente fascinante que nos vamos a dar un banquete con esto. La sexta afirmación es dentro del área de las relaciones del discípulo, y Jesús afirma: las relaciones del discípulo están basadas en el modelo de amor de Dios y no en la crítica. Capítulo 7, verso 1 al verso 2. Y la última afirmación, en el área de las decisiones del discípulo, Jesús dice: el discípulo siempre decide hacer la voluntad de Dios, por difícil que ésta sea. Capítulo 7, verso 13 al 29. El discípulo decide entrar por la puerta estrecha. El discípulo decide seguir a los verdaderos líderes porque los actos de estos se corresponden a su naturaleza como auténticos hijos de Dios. El discípulo de Jesucristo decide hacer la voluntad de Dios en lugar de dar prioridad al sensacionalismo cristiano y religioso. Y por último, el discípulo de Jesucristo decide edificar su vida estrictamente sobre el cimiento firme, una roca, que esa roca no es otra que la palabra de Dios. Y cuando lleguemos a esta última sección, nos vamos a dar un banquete y yo quiero animarte para que invites a amigos tuyos, familiares, que no siguen a Jesucristo, para que estén con nosotros en esta última sección del Sermón del Monte, porque todos vamos a ser desafiados de una manera interesante. Ya para finalizar, vamos a pensar en la curva emocional de Jesús en el Sermón del Monte. De esto voy a hablar un poco más adelante en detalle, pero básicamente hoy lo que quiero que veamos es que todo discurso y toda composición literaria deja ver las emociones del autor. Y esto es algo en lo que he estado investigando en los últimos años y estoy haciendo algunas propuestas desde el punto de vista hermenéutico y desde el punto de vista de la exposición de los textos bíblicos, siguiendo la curva emocional del autor. En este caso, la curva emocional es la de Jesús dentro del Sermón de la Montaña. Hablamos de de 2 variables. Primero, las 7 afirmaciones, para hacerlo de grosso modo, para no entrar en cada uno de los 24 perícopas o 24 segmentos literarios que tiene el Sermón de la Montaña.
sino vamos a tomar básicamente las 7 afirmaciones. Luego tenemos el otro criterio que tiene que ver con la intensidad. Y por último, tenemos las emociones. Les había dicho desde al principio, cuando consideramos el entorno intrínseco del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, que Él habló desde ciertas emociones. Bueno, esas emociones las tenemos plasmadas aquí a lo largo de las 7 afirmaciones que acabamos de mencionar. En la primera afirmación, que tiene que ver con el carácter del discípulo, Jesús habla desde el dolor, el gozo y la esperanza. En la segunda afirmación, que tiene que ver con la misión del discípulo, Jesús habla desde la alegría y la esperanza para el mundo, precisamente por aquellos que tienen un perfil muy especial. Tener ese perfil especial de 8 rasgos, somos capaces de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. En la tercera afirmación, que tiene que ver con el contraste entre la tradición oral y, por otro lado, la palabra, Jesús habla desde la preocupación y la tristeza, porque el liderazgo lamentablemente estaba corrompido y no enseñaba la palabra de Dios. Ahora, pero cuando llega a la afirmación número 4, que tiene que ver con la religiosidad hipócrita de la élite religiosa, y allí es donde Jesús dice, no se hagan semejantes a ellos. Es allí donde Jesús pronuncia el énfasis de ir contra la cultura religiosa del status quo del momento histórico, y que también es un llamado para nosotros en el día de hoy. Jesús habla desde Jesús habla desde la indignación, porque los llama hipócritas, y nadie le dice hipócrita a otra persona si realmente no tiene molestia en su corazón. Pero pasa a la afirmación número 5, que tiene que ver con la dependencia a Dios en medio de las crisis económicas. Jesús habla desde la comprensión, el gozo y la confianza. Cuando habla en la sexta afirmación acerca de las relaciones fraternales del discípulo, eso lo hace desde el amor, indiscutiblemente. Y cuando llega a la séptima afirmación, que tiene que ver con la decisión del discípulo. El discípulo siempre hace la voluntad de Dios, por difícil y compleja que ésta sea. Habla desde el coraje mismo, habla desde la valentía. Es capaz aún de decir que algunos que tienen falsas expectativas de entrar en el reino de los cielos y le dicen, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Jesús, lleno de coraje, les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca, nunca los conocí. Jesús habla desde el coraje. Ya para finalizar, porque es desafiante frente a los discípulos, porque ellos tenían que tomar decisiones firmes en su vida. Pero bueno, disculpen que siempre ese ímpetu de predicador me sale, y quizá no debería suceder esto en una clase, pero bueno, así me hizo Dios. Así que el tono con el que Jesús predica este sermón es un tono realmente entusiasta por un lado. Por otro lado es exhortativo, pero también lleno de advertencias. Pero todo eso con amor. El amor de Dios, que es maravilloso.